que 360 grados casi, ¿verdad? Tome su lugar. Gracias. Bueno, hoy tuvimos se reanudaron las actividades del ciclotón. Desde hace 1 año y medio no cerraban Churubusco para las bicis, está bien. Entonces pon en tu calendario que van a retomar eso, hoy ya lo hicieron, entonces para que encuentres otras rutas para llegar, ¿verdad? El último domingo de cada mes es el ciclotón, cierra en Churubusco de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces tomen sus precauciones. Muchos no van a llegar en ese culto porque confiaron y pues se reanudó el ciclotón de lluvia. Qué bueno. Hay hermanos que dijeron, pastor, podemos ir en bicicleta, pues adelante, lleguen más rápido todavía, ¿no? Si va a estar todo cerrado, pues lleguen en bicicleta y las ponen ahí. Muy bien. Agarren sus Biblias, vamos a hacer un viaje en esta mañana hermosa. Hay nubes, hay lluvia, pero es una mañana hermosa porque todo lo que Dios preparó es hermoso. Todo eso es para nosotros, para aquellos que reclamaban de tanto calor y tanto sol, pues ahí está, ¿no? Entonces, prepara tu Biblia. Proveyendo sombra para nuestros hijos. Es el tema de hoy. De ese y del próximo domingo. Proveyendo sombra para nuestros hijos. Escuche eso. La única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. Es la única manera. Aquí en Gracia y Paz tenemos 25 ministerios y hay lugar para ti. Si quieres servir a Dios, pues platica con el pastor o la pastora y vamos a trabajar. De hecho, en servidores necesitamos, ¿verdad, hermana Isabel? Necesitamos de servidores. Ahí está la líder, la hermana Isabel. Platica con ella. Otra vez, para aquellos que piensan en servir a Dios o que quieren servir a Dios, sirves a Dios sirviendo a los demás. Y la mejor manera de educar a nuestros hijos es aprendiendo de Dios. Él es el maestro. Por lo tanto, a nivel personal, una de las acciones de gracias que tengo en mi vida continuamente es el hecho de que mis hijos están en Cristo. Mis hijos están en el Señor. Y ahí vamos luchando, pero están en el Señor. Dios nos dio a mi esposa y a mí el honor de ser padres. Y hemos visto la mano del Señor, y hemos visto su gracia sobre nosotros como familia. Y es muy motivador eso porque quiero que sepas algo. Hay personas que piensan que no se puede criar a hijos cristianos en una atmósfera tan corrosiva y corrupta como la que tenemos en la sociedad. Pero sí se puede. Con Cristo sí se puede. La crianza cristiana de los hijos, bajo la influencia de la palabra de Dios y una vida piadosa en una iglesia fiel a su palabra, es el diseño de Dios, escuche eso, para formar la próxima generación, la siguiente generación, para que ame al Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se enseña a la siguiente generación? Aprendiendo hoy. Aprendiendo hoy. Se puede hacer, es posible. Es posible. Y aunque las cosas cambian en nuestra cultura, todas esas cosas son superadas por Dios, el Dios viviente, que nunca cambia. Y seguimos el camino que trazó para nosotros. Así que en ese domingo, en el próximo domingo, para personas que nos ven por internet también, y Spotify, todas las redes que tenemos, en ese domingo y en el otro, quiero hablar de las Escrituras con respecto a la familia y en específico de los niños, de los hijos, de nuestros hijos. Hay un proverbio judío y de ahí saqué el título, proveyendo sombra para nuestros hijos, primera parte. El proverbio es: los padres siembran los árboles y los hijos disfrutan la sombra. Alguien tiene que sembrar para que nuestras generaciones, nuestros hijos y nietos y bisnietos disfruten de la sombra. Y cada generación, escuche eso, cada generación debe comprender la responsabilidad que tiene de plantar los árboles para que haya sombra para la siguiente generación. Si uno deja de sembrar,
no habrá sombra. Si uno deja de hablar, no hay quien la escuche. Por lo tanto, el detalle es que cada generación se encarga de bendecir a la próxima generación. ¿Por qué digo eso, Iglesia Gracia y Paz? Porque lo que enfrentamos hoy es muy intenso. Y no hablo de la pandemia, es otra cosa. Lo que estamos enfrentando hoy es muy, muy intenso. A nivel personal, de todas las cosas que me perturban en nuestra cultura, es la guerra en contra de los niños. Porque hay una guerra en contra de los niños. No sé si te has dado cuenta o no, pero hay una batalla feroz en contra de los niños. El deseo de esta sociedad, y hablo a nivel México, Brasil y donde sea, el deseo de esta sociedad es hacer lo bíblicamente incorrecto. Y que tenemos que entender que es normal. Claro que no es normal. El deseo de esa sociedad es hacer lo bíblicamente incorrecto, que sea normal. Y escuchen, y castigar a las personas que hablen contra de eso con leyes en la categoría de discurso de odio. ¿Sabe qué es eso? Si tú confrontas a alguien en amor y dile, pero eso no es lo que está aquí, me odias, tú me odias, me lastimas, espérate, es una plática. Tú hablas, yo hablo, sin ofender. Pero lo que no se encuadra en el pecado hoy en día, para ellos es un discurso de odio. Increíble. El mundo está así. Si vas a hablar de Biblia, estás aventando su odio a los demás que no creen en Dios. Discurso de odio. Así nos están catalogando a los cristianos. Tenemos en el cristianismo un discurso de odio. Odiamos a todo. Es la trampa del diablo. Y muchos cristianos han caído en esto. Los niños están bajo el ataque implacable de todas las fuerzas del mal. ¿Y sabe qué? Y están indefensos. La mejor manera de enseñar a un niño es aprendiendo de Dios. Te lo dije en el inicio. Pero si no aprendemos de Dios, no hay nada que enseñar a los hijos. Bueno, sabemos que los niños tienen algunas cosas en su contra solo por el hecho de que nacieron de papás pecadores. Por ahí empieza la cosa. Por ahí empieza el ataque. Ahora, quiero aclarar de una vez por todas. Eso no significa que Dios castiga a los niños por el pecado de los papás. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Quieren ver algo? Vayan conmigo a Ezequiel. Abra tu Biblia, ahora sí. Ezequiel, capítulo 18. De versículo 1 a versículo 3. Aprendamos algo en esta mañana. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis ese refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Sabe qué es eso, no? Significa, el papá come dulce y el niño tiene carie. Es lógico. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. Ezequiel se lo dijo a través del Señor, a través de Ezequiel. Y hay un pasaje en la Biblia que ha causado mucha confusión sobre ese tema, pero si lo analizamos bien, no hay tema de controversia ahí. Está en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. La palabra dice así, el contexto es que van a entrar a la tierra prometida, 3 millones de personas criadas en cautiverio, libres por primera vez, y van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero también una tierra de ídolos paganos. Escute isso. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, aquí habla de los dioses, imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí viene, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aquí no es nada de maldición generacional, porque eso no existe. Eso no es bíblico.
La palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas, ¿qué, iglesia? Nuevas. Tú no tienes ninguna culpa. Si hace 1500 años se mataban personas en Teotihuacán. Tú no tienes la culpa de los sacrificios humanos en tu cultura. Quero que entiendas isso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que ese pasaje dice, te voy a explicar qué es. Lo que ese pasaje dice es que los pecados colectivos de cualquier generación de padres que crea una cultura que es producto de ese pecado, los hijos tendrán que soportar ese pecado que quedó, esa cultura que fue formada. Es esto. Por eso estamos como estamos. Porque alguien en el pasado fomentó una cultura de pecado, de lascivia, de lujuria. Y entonces nuestros niños crecieron en una generación contaminada por los pecados de la otra generación. Es lo que se refiere aquí. Eso es evidente, eso es axiomático. Eso es lógico. Eso es lógico. Los pecados colectivos crean una cultura de pecado en una generación y los hijos nacidos en la siguiente generación sufren consecuencias de esta generación que forma una cultura de pecado. Punto. Es esto. No hay nada de maldición aquí. Lo que hace o deja de hacer una generación determinada va a afectar a la siguiente generación. Lo que haces hoy afecta a tus hijos mañana. Lo que hacen tus hijos mañana afectarán tus nietos pasado mañana. Y así va, sucesivamente. Esa es una realidad predeterminada por la cultura. Si no me creen, escuche eso. Eurípides, 400 años antes de Cristo, decía: los dioses visitan los pecados de los padres sobre los hijos. La cultura era esa. Horacio dijo: por los pecados de los padres, aunque no tengas culpa, tú debes de pagar, tú tienes que pagar. Shakespeare, en el famoso Mercader de Venecia, hay una famosa frase en un juicio que dice: el pecado de los padres debe recaer sobre los hijos. De hecho, el Mercader de Venecia es un drama de teatro judío. El pensamiento judío es este. Es este. Y entonces la cultura cristiana equivocadamente adopta esa postura, adopta ese lineamiento, que ni es bíblico, que ni es cristiano. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. ¿Cuántos sabemos que hay esperanza? Si usted ama a Cristo y guarda sus mandamientos, hay esperanza para esa y la siguiente generación. Eu quero que vayas comigo a Deuteronômio 6. E aqui empieza a história. Deuteronômio capítulo 6. E quero darte um panorama que eu creio que é muito instrutivo, fundamental, conforme hablamos del tema de que sembramos árboles e nossos hijos disfrutam la sombra. El contexto de Deuteronômio 6 es este. Los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida. No hubo ninguna influencia de Dios en esta tierra. Ninguna. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo siglos antes. Estaban regresando a la tierra que les pertenecía. Ahora habían regresado a esta tierra y estaba ocupada por tribus interminables de adoradores de ídolos. La tierra toda estaba contaminada. Y cuando llegaron, los hijos de Israel son instruidos. Además, Dios es tan bueno que antes de que entrara, les dio todo un manual de procedimiento de Canaán. No hagan eso y lo van a ver. Fueron avisados. Así como tú y yo estamos avisados. Si no instruimos a esta generación en la palabra de Dios, ellos seguirán la palabra de otro. Y no será nada bueno. Llegaron y fueron instruidos. Deuteronômio 6
versículo 1 y versículo 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Escuche eso. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Por eso está subrayado ahí, mira. Tú, tu hijo, ¿y qué más? Generación tras generación, todos los días. Voy a resumir eso. Sumisión, obediencia, adoración, amor y temor a Jehová de por vida. No es día sí, día no. Es de por vida. Hay personas que dicen, pastores, que mis hijos no quieren ir a la iglesia. Y yo pregunto, ¿y tú? Porque los hijos hacen exactamente lo que ven papá y mamá hacer. Y cuando esa persona ya no venía a Gracia y Paz, enviaba a sus hijos. Y un día vino y me reclamó de que yo no cuidaba a sus hijos, que no querían venir a Gracia y Paz. Le dije, ¿tú te congregas en algún lugar? La verdad no. Entonces, ¿qué esperas? Es fomentar un caldo de cultivo destructivo para esa, la siguiente, y ni te imaginas lo que viene adelante, generaciones. Deuteronomio 6, versículo 3, ahí mismo, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, y como te ha dicho Jehová, del Dios de tus padres. Fluye leche y miel. ¿Se sabe cuál es la comparación aquí? Es que la tierra era tan productiva que las frutas maduraban en los árboles, no había quien y caía, y salía el miel de la fruta, digamos así. Las vacas, las ovejas daban tanta leche que botaban leche en el piso. Por eso una tierra que fluye leche y miel. Ahora, ese pasaje significa eso. Haz lo que te acabo de decir, dice Jehová. Haz todo lo que el Señor te manda hacer. Témelo, obedécelo toda tu vida, para que puedas transmitirlo a tus hijos y nietos, para que puedas disfrutar de la bendición plena de la tierra que fluye leche y miel. Versículo 4. Y aquí viene algo importantísimo. Una sola frase que determina una nación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en hebreo. Es el Shema, es el lema de Israel. Shema significa escucha, pon atención, pon atención. Era necesario este recordatorio todos los días porque estaban para entrar en una tierra pagana com um montão de deuses falsos. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tal e qual, em hebreu, direto. Direto. Pero passa isso à seguinte geração. Não te quedes com isso. Deuteronômio 6, versículo 5 e versículo 6. E amarás a Jeová tu Deus de todo tu coração, e de toda tu alma, e com todas tus forças. E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração. Se queres prosperar na terra, se queres transmitir a justiça a la próxima geração, ama al Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com todas tus forças. Isso se mostra como? Em obediência. E onde empieza? Em tu coração. Tens que decidir amar al Senhor. Versículo 7. Deuteronômio 6, 7. E las repetirás, escute isso. E las repetirás a tus hijos. E hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre la palabra tiene que estar en ti. En otras palabras, el tema constante de la vida y la plática
de un cristiano, dentro del hogar, fuera del hogar, todo el tiempo, desde el amanecer hasta el anochecer, es la palabra de Dios. Es el tema constante de tu vida. Hablas de eso cuando te sientas a la mesa, cuando sales a caminar, cuando vuelves y estás listo para acostarte en la noche y cuando te levantas por la mañana. Es esto, toda la vida. La plática es siempre la misma, es la ley de Dios que abarca amar a Dios y obedecer a Dios. Deuteronomio 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La idea aquí es esta. La idea de ese pasaje es que tus manos deben operar en respuesta a la palabra de Dios. Es esto. Que tu mente debe concentrarte todo el tiempo en Dios y en su ley, en su palabra. Ahí se refiere a ese pasaje. Pero, siempre hay un pero. Los rabinos torcieron el concepto. Ese pasaje los rabinos lo torcieron. Y decidieron que eso significaba que tomabas una cajita, la atabas a tu mano, y después atabas una caja aquí, en tu cabeza, y ahí colocabas el Shema de Israel. Es así, mira, a ver cabina, es esto. Es esto. Así es hoy. Así era hace 2000 años. De hecho, es un militar israelí en Jerusalén. Miren la caja en su brazo y la caja en su cabeza. Y aparte la equipa. Fantástico, está bien. Pero no era eso. No era eso. No era así. Esa no era la idea. Dios no quiere que lleves una cajita, aunque sea bonita, una caja en tu cabeza y una caja en tu brazo. Ele quer que tus manos e tu mente reflejem tu amor hacia Él. Lo que hagas y lo que piensas debe reflejar tu comunión con Él. ¿Sí me explico, verdad? Es esto. Esa es la idea original, pero lo hicieron esto. Bueno, los judíos ortodoxos, los que se visten de negro porque guardan luto por el templo destruido en el año 70, ellos dejan crecer rulos aquí, son las filacterias aquí, ¿no? Ves a un judío con algo aquí, es ortodoxo y radical. ¿Por qué dejan eso aquí? Porque justamente cuando tú atas en la cabeza la cajita de arriba, sobra la tira, sobra. Unos lo meten atrás, otros lo dejan aquí. Então, os ortodoxos, para decirte, eu llevo mi cajita aqui, pero aunque tú no la veas, está. Y la prueba es que traigo aquí las tiritas, con la cual la amarré. Es esto. Es el concepto judío de obedecer a Dios. Pero no es así, nunca fue así. ¿De qué sirve traer la cajita con el Shema de Israel en la cabeza si pienso en pecado? ¿De qué sirve que lleve el Shema de Israel en mis manos si mis manos roban, violan y matan? No tiene caso. No es así. Deuteronomio 6, versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero que vean algo. Esta. Se llama Mesuzá. Es una Mesuzá. Ahí adentro está el Shema de Israel. En un pergamino enrollado. Ahí adentro. Curiosamente, cuando Jehová hace algo y que tú no estás de acuerdo, es como si pelearas con Él. Y entonces viene a la Mesuzá, la abres, quita el pergamino y lo quemas. Como que diciendo, no me hables, tú ya no eres mi Dios. Queda vacía la cajita hasta que el Señor de la casa entiende que Jehová no tuvo la culpa, que Jehová ama. Y entonces van otra vez con su rabino, para que el rabino escriba el Shema otra vez en un pergamino, lo enrolla otra vez y lo meten ahí adentro. La Mesuzá siempre está inclinada
porque significa derecho solo Jehová. Es el mensaje. El único en rectitud es Jehová. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, para aquellos que les gusta el cine, hay una escena de la película Ben-Hur con Charlton Heston, años 50. Hay una escena donde Ben-Hur regresa después de 10 años remando para los romanos. Y cuando regresa, encuentra su casa en Jerusalén, la casa toda destruida. Y hay una escena clásica que es donde Ben-Hur entra. De hecho, Ben-Hur significa hijo de Ur. Y el nombre existe y fue ayudante de Moisés en el desierto. Pero no se refiere a este, es otro Ben-Hur, hijo de Ur. El personaje entra y entrando a su casa hay una mezuzá rota, de porcelana rota. Y él lo que hace es que la arregla más o menos y la besa significa: Señor, estamos en paz. Tú y yo estamos en paz. Uno que no es judío ve esa escena y piensa que Charlton Heston se alocó y besó la puerta. No, es el concepto judío de la mezuzá. Y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Y bueno, el detalle es que ya sea que usted entre o salga, la palabra de Dios tiene que estar en ti. No importa si entras o sales, tienes que caminar con la palabra en ti. Si visitas a un hogar todavía ortodoxo o judío no ortodoxo, vas a encontrar una mezuzá. Y dentro el Shema. Y algo más. Ellos escriben Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Tú me preguntas: pastor, ¿en tu casa hay una mezuzá? No. Yo soy cristiano, entonces lo que te leí en la puerta, lo que toda mi vida vi en la puerta de mi casa, lo traigo aquí. Es el reflejo. Eso no impide que yo ponga uno, quizá algún día ponga una, no hay problema ninguno, pero no afecta. Una vez dije a mi papá, el detalle es este: mira, yo soy mejor judío que tú. Ya se imaginarán. Y dije: porque conozco la ley, pero vivo en la gracia del Mesías. Pasó 3 meses sin hablarme. Era típico de él, pero bueno. Estuvimos en paz todo el tiempo, no se preocupe. ¿Están aquí, verdad? ¿Todavía conmigo? Vamos caminando, proveyendo sombra a nuestros hijos. De eso se trata. ¿Y qué mejor lugar de aprender que de la palabra, que de la Biblia? Esa es la mezuzá. En otras palabras, tu amor por Dios debe controlarte todo el tiempo, en todas partes. Y debe verse reflejado en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Así tiene que ser tu vida como cristiano. Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. Ahí mismo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Sabe qué es eso, no? Preparé la tierra, ustedes no hicieron nada. Yo hice todo, dice Jehová. Pero está listo. Es curioso el hecho de que de la tierra de Gosén, en Egipto, de donde salieron, a Canaán, caminando, es 1 mes y 10 días. Llegarían justo en la época de la cosecha. Significa, no sembraron, pero van a cosechar. Yo les doy la tierra. Pero porque no quisieron, ese 1 mes y 10 días se transformó en 40 años. Por no obedecer a Dios, por no caminar con el Señor. En otras palabras, el pasaje dice: la tierra está lista para ustedes. Está lista. Van a entrar y vamos a tomar acción contra los paganos. El juicio va a venir sobre ellos y ustedes van a intervenir y tomar lo que yo les he preparado. Pero no quisieron. No quisieron. Y antes de entrar, aquí hay una advertencia. Jehová dijo: la tierra está ahí, está lista, simplemente entren.
Entrem. No podemos. Porque las ciudades son amuralladas, las personas son muy altas y somos como gusanos frente a ellos. Ya hablamos de eso aquí, el cambio de identidad. Salieron 12 príncipes, 12, y regresaron 2, Josué y Caleb, y 10 gusanos. Porque dijeron, y éramos nosotros, escuches, ni fue la opinión de ellos, fue la opinión de sí mismos, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas en frente a ellos. Cambiaron de identidad. 40 días espiando la tierra fue lo suficiente para cambiar de identidad, de príncipes a langostas. É o que passa quando um cristiano se aleja de Deus. Cambia de identidade. Cambia de identidade. Salieron 12 príncipes, regresaron 2 príncipes. Los únicos que entraron a Canaán, Josué y Caleb. La tierra está lista, entrem, dijeron, no podemos entrar porque, escute isso, no podemos entrar porque los de allá son altos, güeros y de ojos azules, y son más guapos que nosotros, no podemos entrar. ¿Se acuerda la historia, no? Caleb gritó, ya basta, subamos luego y conquistamos la tierra porque Jehová nos ha dado la tierra. Pero no quisieron. 10 contaminaron a 3 millones. 10 personas contaminaron a 3 millones y no entraron, solo 40 años después. Y aquí está la advertencia para entrar, Deuteronomio 6, versículo 12 al 15. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? Servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Porque Jehová es un Dios celoso. ¿Están aquí todavía? El aviso es ese. Ya preparé la tierra, pero cuidado. Cumple con eso y entra. Y conquista. No lo hicieron. Yo quiero que regrese conmigo al capítulo 4. Deje el 6 un minuto y regresa a Deuteronomio 4. Versículo 24 al 29. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Seria advertencia. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Sucedió. No hay ninguna nación que no tenga judío hoy en día. Todas tienen. Y Jehová os esparcirá por los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Imágenes. Mas si desde ahí, y aquí está todavía esperanza, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La advertencia es esa: soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Moisés, bueno, increíble, Moisés mata al egipcio y piensa, bueno, iniciaré la rebelión en contra de mi papá, abuelo faraón, y libertaré a mi pueblo. Jehová dijo, no, tú no, yo. Te voy a usar, pero que quede claro, hijo, soy yo en ti, no tú en mí. Por eso aprendió, 40 años pastoreando ovejas en Madián, ovejas que no eran de él,
era de su suegro, Jethro, aprendió la lección. Esa es otra historia, pero el contexto es este. Vayan conmigo a Jueces, por favor. Vayan al libro de Jueces, porque ahí en Jueces tenemos una idea clara de lo que hizo la primera generación cuando entró a la tierra prometida, después de tanto aviso, de tanta advertencia. Jueces, capítulo 2, versículo 6. Escuche eso. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, ya estaban adentro. Josué dijo, ok, hasta aquí llego, caminen y conquisten. Así que ya están en la tierra prometida, han sido advertidos y avisados para que transmitan la justicia y la verdad de Jehová a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Significa amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y obedecerle siempre. La advertencia fue esa: van a entrar, pero instruye a tus hijos, a los nietos, y ellos así. Versículo 7. Jueces 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que le había hecho por Israel. De hecho, la generación que entró a Canaán fue la generación bíblica que más vio milagros de Dios. 40 años, todos los días un milagro, por 40 años. Esa es la primera generación que había visto los milagros del Éxodo y las vueltas por el desierto, y cómo Dios les proveyó alimento y protección, y cómo Dios les permitió entrar a Canaán, y cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran, como el mar se abrió. Y vieron todo eso. Vieron todo eso. Y esa generación fue fiel. Y esa generación fue fiel. Había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, incluso después de su muerte. Todo el tiempo de los ancianos que vinieron después de Josué. Esa generación fue fiel. Pero siempre hay. Jueces capítulo 2, de versículo 8 al 10. Quiero que vean cómo se pierde una generación. Y en México hay ese riesgo. En Brasil hay ese riesgo. Jueces 2, del 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Y aquí empieza, es el inicio de la tragedia. Porque una generación se le olvidó instruir a la siguiente generación. ¿Sabe qué es eso, iglesia? Es cuando los hijos comandan a los papás. Ustedes saben que soy muy directo, así tiene que ser. Es la palabra. Es cuando los hijos dicen, papá, ya no queremos ir a la iglesia. Y papá y mamá dicen, bueno, está bien, hijo. A ver el próximo domingo. ¿Y qué creen? Llega el próximo domingo, papá, es que hoy tampoco. Bueno, a ver el próximo. Y después de 4 domingos, la familia ya no está en ningún lugar. Ya no hay instrucción de Dios. Ya no ve milagros de Dios. Ya no convive con aquellos que profesan la fe en el mismo Dios. No hay crecimiento y hay tragedia. Porque una generación decidió seguir a los hijos y no a Jehová. Es esto. Sucede hoy en México, en Brasil y en todas partes. Por alguna razón, iglesia, los papás que estamos aquí, mamás, por alguna razón nacimos antes que los hijos. Para guiarlos, no ellos a nosotros. Son chavos y chavas muy listos, sí. Muy inteligentes, sí. Carecen de cosas, sí. Y para eso estamos nosotros. No cometas el error de alejarse de Dios y sus mandamientos.
que vas a dar si no recibes nada de Dios? No hay problema, yo doy lo que sea. Ok, perfecto, adelante, pero la vida no es así. Y Dios dijo, no es así. El maestro aquí soy yo. Aprende de mí y tú enseña a tus hijos y tus hijos a sus nietos. Es lo que estamos viendo. Acuérdate, estamos proveyendo sombra para nuestros hijos, sombra para los niños. Y la manera de hacer es sembrando. Si no se siembra, no hay árbol, no hay nada. Dejaron de transmitir las enseñanzas de Dios a las siguientes generaciones y fue un desastre, fue un fracaso total que perdura hasta el día de hoy en Israel. Otra vez de 8 a 10, pero murió Josué, hijo de Nun, servo de Jehová, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que simplemente no sabía quién era Dios. Que pensaban que el viaje en el desierto era una fábula. Que pensaban que el mar nunca se abrió. No, pasaron por un lugar donde no había agua, mano. ¿Usted cree que Dios va a abrir mares? Imagínate lo que es eso. Versículo 11 al 13 de Jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Escute eso. El ser humano está hecho para adorar a algo. En tu ADN está la adoración latente. Si no adoras a Dios, terminarás adorando otra cosa. Pero que vas a adorar, vas a adorar. Está programado. Por eso, esta generación dejó de adorar al Señor y fue a adorar a los demonios. Se les hizo fácil. Muy, muy fácil. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora ratito van a ver quiénes son. Sorprendente fracaso de los padres, enorme fracaso de los padres. El pueblo original, esa primera generación que entró, fue testigo del éxodo, de los milagros del desierto, y fracasaron. A fin de cuentas, por última instancia, a no enseñar a sus hijos lo que habían vivido. Los resultados predecibles se encuentran ahí, ojo, en los verbos de esos versículos. Miren los verbos, aquí está la clave. Hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verbo, acción. Actuaron y actuaron mal. Es el mayor fracaso que se puede cometer en una generación, no transmitir lo que sabemos que es cierto. Ahora, ahí habla de Baal y Astarot. ¿Quién son? Baal y Astarot. Baal era conocido como el Señor del cielo, el Señor del cielo, o el Señor de las moscas. ¿Por qué crees que en cada película satánica hay moscas? ¿Por qué creen? ¿Tú crees que los guionistas de Hollywood son muy santos? ¿Dónde cree que viene la inspiración para tanta película diabólica que nuestros niños piensan que no es normal? ¿Sabe por qué? Porque los papás ven con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el papá dice, no vi esa película, está buena, mira, ve. Y cuando alguien entra a casa, ¿y por qué me dice? No, tranquilo, no pasa nada. Ele sabe que é mentira, ¿verdad, hijo? ¿Verdad que é mentira? Y el hijo, claro. ¿Por qué creen que hay tantas moscas en películas diabólicas? Porque es Baal, el señor de las moscas. Supuestamente era hijo de un dios llamado El. El es el dios de la lluvia, es Tlaloc, Dios de la tormenta. Se le identifica como el Señor que posee. Era adorado con sacrificios de animales y humanos.
en algunos rituales. Era adorado con danzas llenas de sexo, lujuria y lascivia. Tenía a sacerdotisas prostitutas en su culto. Ese es Baal. Es el mismo Dios que era adorado cuando Elías mató a todos los profetas falsos en el Monte Carmelo. Y está Astarot, su pareja, su hermana esposa. Es la diosa del sexo, la diosa de la guerra. Y se hacía llamar, ahí te va, agárrate, ¿ok? Abrota cinturones. Su título era La Virgen Santa. Ahí es donde terminó toda una generación. Porque los papás no las instruyeron en la palabra de Dios, de Jehová. Y siguieron a Baal y siguieron a Astarot. Siguieron al Señor de las Moscas y a la Virgen Santa. Sí, hay que pensar, ¿no? Jueces 2, versículo 14 y 15, iglesia. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Jehová les dijo 300 años antes: si entran, hagan eso, si no, no se imaginan que va a venir. Dios juzga, iglesia. Deus é um Deus de amor? Sim. Mas também é um Deus de justiça. Ele te avisa, Ângelo, não passe por aí porque há perigo. E Ângelo, não há perigo nenhum, nem vou. Assim é. Quando uma geração fracassa em sua responsabilidade de transmitir a justiça de Deus a la seguinte geração, vem a tragédia. Jueces 2, versículos 16 e 17. Y Jehová levantó jueces. Ahí vinieron los jueces. ¿Sabe lo que los jueces decían? Decían, mira, a los papás, si tu hijo o tu hija no quiere adorar a Jehová, al menos tú hazlo. Al menos tú hazlo. Los jueces iban de ciudad en ciudad legislando, juzgando, ejecutando, claro. De la plática con las familias era esa: si tu hijo o tu hija no quieren ya adorar a Jehová, al menos tú y tu esposa hazlo por ellos. Alguien tiene que hacerlo por ellos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dios levantó a jueces, porque estaba todo un caos. No fue una monarquía. Ese periodo no fue una monarquía. No eran gobernantes nacionales. Simplemente eran libertadores en puntos diferentes de la nación. Dios levantó a ese grupo para proteger al pueblo de Israel de una destrucción total. De una destrucción total. ¿Cuál es la lección, iglesia? Una sola generación se olvidó de Dios. Una sola. Una generación son 40 años en la Biblia. 40 años. Una sola generación se olvidó de Dios. Y esto fue más que suficiente para que todas las otras pagaran las consecuencias. Todas las demás. Dios les había avisado, pero no tomaron esto en serio. No escucharon. No querían obedecer. Durante los siguientes 300 años, los jueces intentaron. Durante 300 años, Dios levantó jueces para protegerlos. El final de la historia de los jueces está en el último versículo, literalmente, de su libro. Jueces 21, versículo 25. La palabra dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
de ser un pueblo ordenado bajo un solo Dios, pasar a ser sus propios dioses. Es el mundo que vivimos hoy. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué escuchas al pastor? No, tú puedes solo. Es más, tú eres tu propio Dios. Lo mismo está pasando hoy. Lo mismo. Una generación y las demás perdidas. Una generación que no enseñó y las demás se perdieron. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué sucedió todo eso? Otra vez, porque una sola generación se omitió de la promesa de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Una sola. Casi 4.000 años después, sigue la devastación. Iglesia Gracia y Paz, no cometamos el mismo error. Hay una generación que se va a perder si tú y yo no hacemos lo correcto. Se ponen de pie, por favor. Es catastrófico, pero todavía tenemos tiempo de hacer algo. Todavía hay tiempo, hay esperanza. Como dije en el inicio, hay esperanza. Yo te voy a pedir que los que pueden hacerlo, usa tu silla como altar, por favor. Entiendo que hay personas que no pueden, no pasa nada, siéntate, no hay ningún problema. ¿Okay? Y ahí, sentado o hincado, habla con Dios. Y dile, Señor, perdóname. No he hecho todo lo que puedo hacer. No he hecho, reconozco. Yo sé que tú me vas a guiar para guiar a mis hijos, a mis sobrinos, sobrinas. Yo sé que tú me vas a proveer para que yo lo pueda hacer. Y Dios te dice, claro, yo lo haré, pero solo si tú quieres que yo haga. Es el pacto. Iglesia, es el pacto con Dios. Dios no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga. O sea, pide ayuda a Dios, Señor, quiero que me ayudes. Y Dios te dice, te voy a ayudar. Y tú y yo salvaremos a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y de generación en generación. Lo que digo es, todavía hay tiempo. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por tu bendición, Señor, de estar en tu casa, escuchando tu palabra y aprendiendo más de ti. Es un privilegio escuchar tu alabanza en ese lugar. Es un privilegio poder disfrutar de ese ambiente en ese lugar, Señor. Pero saliendo de aquí, tú vas con nosotros. Tú estarás con nosotros y verás todo lo que hacemos o dejamos de hacer, con base en la promesa. Yo seré Dios para ti y tú serás pueblo, raza y familia para mí. Ese es el pacto. Dile gracias. Gracias, Señor, porque hay oportunidad. Todavía tengo oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor, lentamente. No lastimen sus rodillas, ni cadera, ni nada. De pie, por favor. Y así, estando de pie, dá un aplauso a nuestro Dios maravilloso, que siempre provee para que podamos nosotros proveer. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Aleluya.